Hola amigos, hermanos de la familia Getsemaní, gracias por conectarse. Este fin de semana es un fin de semana especial, es el primer domingo de marzo y estamos teniendo el último ensayo, la última prueba antes de reabrir todas nuestras reuniones presenciales. Y gracias a los que han estado orando y preparándose, y gracias a aquellos que se conectan por estos medios, porque sé que algunos todavía no pueden venir a la reunión presencial, pero aquí estamos para seguir adorando juntos, escuchando su palabra, manteniendo la comunión, reunidos, unidos a pesar de que no estamos reunidos. Gracias. Estamos en esta serie ya a punto de terminar que se llama Elijamos la vida. Si Dios quiere, el próximo domingo estaríamos terminando. Elijamos la vida, y para esta ocasión iniciar tengo una pregunta para hacer. ¿Cuál es la religión más extraña de la cual usted haya escuchado? Usted sabe que este mundo está lleno de religiones y algunas son muy extrañas. ¿Cuál cree que es la religión más extraña de la cual usted haya escuchado? Déjeme darle algunos ejemplos. Tal vez usted puede pensar que la religión más extraña es aquella donde adoran, veneran a las ratas. Sí, las ratas. Tienen templos donde las ratas son cuidadas y se les provee alimento y son consideradas sagradas. O tal vez a lo largo de los siglos siempre han existido religiones que sacrifican niños y personas a sus dioses y los sacrifican. ¿Cómo puede uno pensar en sacrificar a un niño para adorar a su Dios? Eso puede ser muy extraño para algunos también. O algo más cercano a nosotros, la religión que adora a un futbolista, la iglesia maradoniana, que se quedó sin Dios porque se murió hace poco. O hay una religión que se llaman los conocidos como los adoradores de Rambo. Esto es por allá en Nueva Guinea. Un antropólogo hace muchos años fue a esas tierras y parece que era muy aficionado a ver las películas de Rambo y les mostró mucho a estas culturas aborígenes las películas de Rambo, y ellos llegaron a creer que Rambo era un dios y son adoradores de Rambo, este personaje de Hollywood. O la iglesia de la eutanasia, algunos de los principios que profesan es el suicidio, el no procrear, el aborto, el canibalismo. No suena como muy atractivo para algunos, ¿verdad? O una que es bien extraña, indudablemente, yo voy a tratar de pronunciar el nombre porque es muy complicado, se llama Nuwabianismo. Es una religión basada o extraída del nuevo o de la nación del Islam, de los musulmanes negros en Estados Unidos, fundada por un señor que se llama Dwight York, quien era músico, escritor, líder nacionalista, y también era considerado o es considerado un dios, y fue condenado por abuso sexual infantil, y pensaba o decía que él era la reencarnación de Melquisedec, del ángel Gabriel, y también la reencarnación de Jesús. Y enseñan que las personas de color negro, las personas negras, son de una raza extraterrestre, que originalmente su piel era verde porque era cargada de magnesio, pero que al entrar a la atmósfera de la Tierra ese magnesio se transformó en hierro y por eso su piel se convirtió en negra. Bueno, esa puede ser una religión bien extraña, ¿verdad? Pero a pesar de eso, de lo raro que puedan sonar estas religiones, yo creo que hay una religión todavía mucho más extraña. Comparada con estas religiones, mucho más extraña. ¿Saben cuál es esa religión? Yo personalmente pienso que la religión más extraña en este mundo es el cristianismo. Sí, como lo yo, el cristianismo. Y puede sonar raro y no vaya a desconectarse. Déjenme darle dos razones por las cuales yo creo que el cristianismo es la religión más extraña que ha existido. La primera razón es que el cristianismo es tan extraño por las enseñanzas de su maestro Jesús. Sus enseñanzas, por lo general, las enseñanzas de Jesús van en contra de todo lo que nosotros los seres humanos consideramos lógico, racional, natural.
o cómo les suenan cosas como estas. Amen a sus enemigos. Eso es extraño, ¿verdad? O hagan el bien a los que le hacen mal a ustedes. O dichosos son los pobres. O felices son los que lloran. O dichosos son los perseguidos. O hay más felicidad, trae más felicidad a nuestras vidas cuando damos que cuando recibimos. Amen a Dios y a su prójimo por encima de ustedes mismos. O no busquen ser los primeros. No busquen el éxito. Si hablan bien de ustedes, es que no están haciendo bien las cosas. Bueno, y así podría seguir una cantidad de enseñanzas que van en contra de toda nuestra lógica, de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana. Ahora, y si lo extraño no fuera que esas enseñanzas fueran como lo que el mundo al revés, porque parece que las enseñanzas de Jesús fueran el mundo al revés, sino que fueran el mundo al derecho, que realmente así deberían ser las cosas. Eso me hace acordar de un suceso que pasó allá a principios de la década de los 60 del siglo pasado, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se estaba exhibiendo una colección de pinturas, de obras del pintor Henri Matisse, un pintor francés, y esa colección estuvo expuesta por 41 días, pero uno de los cuadros, siempre durante la colección de la exhibición, estuvo al revés, y nadie se dio cuenta que ese cuadro estaba al revés. Pasaron por esa exposición más de 110,000 personas, críticos, coleccionistas de arte, especialistas en arte, periodistas en arte y público en general, más de 110,000 personas, y nadie se dio cuenta que ese cuadro estaba al revés. Yo me imagino a la gente parada frente al cuadro diciendo, uy, qué bonito el cuadro, mire las luces, mire los colores, mire todo esto, pero nadie se dio cuenta que estaba al revés. Para la gente estaba bien, pero realmente desde el punto de vista del pintor estaba al revés. Incluso dentro de los que fueron a la exhibición y apreciaron el cuadro al revés, estaba uno de los hijos de Henri Matisse, que ni siquiera el hijo se dio cuenta que el cuadro estaba al revés. Y eso me hace pensar que a veces nosotros miramos las enseñanzas de Jesús y pensamos que lo que Jesús plantea es poner el mundo patas arriba. Y tal vez lo que Jesús está planteando es poner el mundo en el orden que debe ser, que los que estamos viviendo al revés somos nosotros, ¿verdad? Entonces, de pronto no es tan extraño, o se nos hace extraño las enseñanzas de Jesús porque pensamos que todo lo que dice Jesús es al revés, pero tal vez los que estamos viviendo al revés somos nosotros. Hay una segunda razón por la cual yo creo que el cristianismo es muy extraño, y creo que esta es la razón fundamental, y es que la gran mayoría de los seguidores de Jesús, de los que se llaman cristianos, a lo largo de los siglos, han hecho todo lo contrario de lo que Jesús enseñó. A lo largo de los siglos, la gran mayoría de los que nos llamamos seguidores de Jesús, en vez de hacer las cosas como Jesús los enseñó, lo extraño es que lo hacemos todo al contrario. Por ejemplo, odiamos en vez de amar. Y sabemos que el mandamiento más importante es amar, y que Jesús lo recalcó y lo recalcó. Pero nosotros no amamos, odiamos. Rechazamos en vez de aceptar, de incluir. Nos hemos convertido en una religión que rechaza en vez de ser una familia que acepta, que incluye. Atesoramos en vez de compartir. Jesús habló muy claramente acerca de tener mucho cuidado con la ambición al dinero, pero nos hemos vuelto acaparadores, ambiciosos. Hasta desarrollamos una teología de la prosperidad, un evangelio de la prosperidad, con la cual justificamos nuestra ambición y nuestro deseo de tener más, disfrazándolo como una bendición de Dios. O creamos conflictos en vez de ser pacificadores, cuando somos seguidores del príncipe de paz.
Ahora, solo un ejemplo más y es el de hoy porque es el más extraño de todos. Nos vengamos, guardamos rencor, nos amargamos en vez de perdonar. Y ese es el tema de hoy. Elijamos perdonar aunque no lo merezcan. Elijamos perdonar aunque el impulso a la venganza sea muy grande. Elijamos perdonar aunque nuestra cultura y aún nuestra naturaleza humana nos diga que la venganza es dulce. La venganza es dulce. Ahora, pero ¿por qué a Dios, por qué a Jesús le interesa tanto el perdón? Si el perdón no cambia nada, no cambia nuestro pasado. Y es verdad, el perdón no cambia el pasado, pero el perdón sana nuestro presente y sobre todo cambia nuestro futuro. Por eso es que a Dios le interesa tanto el perdón. No cambia el pasado, pero sí sana nuestro presente y tiene el potencial de cambiar nuestro futuro, de que nuestro futuro no sea lleno de odio, de venganza, de más muerte, de más violencia. Y debemos entender que para los que hemos decidido seguir a Jesús, perdonar no es una opción. Si nosotros elegimos seguir a Jesús, elegimos vivir como Jesús, hemos decidido elegir perdonar como Jesús nos enseñó. Elegir el camino de Jesús es elegir el camino del perdón. Efesios capítulo 4 versículo 32 nos dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El apóstol Pablo es claro en recordarnos que debemos perdonar como hemos sido perdonados, que debemos perdonar porque hemos sido perdonados, que debemos perdonar porque Jesús nos enseñó a perdonar. Ahora, ¿cómo perdonar? Siempre nos escudamos con esa palabra, pero es que ¿cómo puedo perdonar yo semejante cosa? No, es que yo no puedo, es que me queda tan difícil. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 18, en este capítulo 18 utiliza gran parte de este capítulo para enseñarnos principios y verdades muy básicas y fundamentales sobre el perdón. Y vamos a leer algunas partes de este texto de Mateo 18 para descubrir esas verdades acerca del perdón. Vamos a leer Mateo capítulo 18, 15 al 17 principalmente. Dice así la Escritura: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. 2 enseñanzas fundamentales encontramos aquí en este texto. La primera es esta: tome la iniciativa. No importa de quién sea la culpa, no importa quién sea el culpable. Si soy un seguidor de Jesús, debo tomar la iniciativa en la reconciliación, en buscar el perdón, el dar el perdón, porque así fuimos perdonados. Miren, nosotros pecamos contra Dios, ofendimos a Dios, desobedecimos a Dios, defraudamos a Dios, traicionamos a Dios, le dimos la espalda a Dios. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa de darnos el perdón. Entonces, ese es el primer principio. ¿Cómo perdonar? Tome la iniciativa sin importar de quién es la culpa, porque en esto de perdonar no se trata de descubrir quién es el culpable, sino de quién es capaz de seguir el ejemplo y el mandato de Jesús de perdonar. Lo segundo que encontramos en este texto que acabamos de leer es que debemos seguir el modelo enseñado por Jesús, seguir el ejemplo y el modelo de Jesús. Primero, trate el problema entre los dos implicados. Entonces, no hable con otras personas sobre el problema. Vaya y busque a esa persona y trate de encontrar reconciliación, de dar y recibir perdón. Ahora, si la persona lo acepta, listo, ya el asunto quedó allí. Pero si la persona no acepta la reconciliación, no acepta el llegar a un acuerdo y el dar y recibir perdón, lo que dice Jesús es que usted debe buscar
una o dos personas que le acompañen. Obviamente son dos personas, una o dos personas sabias, prudentes de la iglesia, que no van como sus defensores, sino van como consejeros y como testigos de su intención y buena voluntad de buscar el perdón. Si la persona se rehúsa, Jesús dice que debemos llevar ese caso ya a la iglesia, para que sea la iglesia, la familia de Dios, la que hable con esta persona, la que escuche los argumentos y pueda aconsejar y pueda guiar en la reconciliación. Si la persona definitivamente no hace caso, no escucha y no quiere la reconciliación, Jesús dice que debemos tenerlo como alguien que ya no hace parte de la familia, de la comunión. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Excomulgarlo, echarlo de la iglesia? Obviamente no. Dice que debemos tratarlo como una persona incrédula. ¿Y cómo tratamos a los que no hacen parte de nuestra comunidad? Como personas a las cuales amamos y buscamos incluir de nuevo a la familia del Señor. O sea, no es un asunto de excomunión o de echarlo de la iglesia, sino tratarlo con gracia, tratarlo como alguien que necesitamos ganarlo para el Señor Jesucristo. Entonces hay que seguir el proceso enseñado por Jesús para la reconciliación. Ahora vamos a Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Allí encontramos otro principio de cómo perdonar. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Y aquí encontramos el principio de mantenerse en el límite del perdón. Manténgase en el límite del perdón. Y en esencia lo que Jesús acaba de decirle a Pedro, que no debe limitarse a perdonar simplemente 7 veces o de 70 veces 7, sino mucho más, es que Jesús está diciendo lo siguiente: no hay límites para el perdón. No hay límites para el perdón. ¿Por qué? Porque así nos trata Dios. Jesús y Dios no nos pone límites a su perdón. Si nosotros, Dios nos colocara a nosotros límites para el perdón, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Entonces, no limite para otros lo que usted quiere que no tenga límites para usted, porque nosotros queremos que el perdón de Dios hacia nosotros sea sin límites, pero siempre estamos colocando un límite a los demás. No, si la gracia de Dios es ilimitada para nosotros, también debemos tratar con esa gracia ilimitada a los demás. No hay límites para el perdón. Si elegimos seguir a Jesús, elegimos perdonar sin limitaciones. Sin limitaciones. Y en la parte final de este capítulo, Jesús cuenta una historia para que se nos quede muy claro y muy en lo profundo de nuestro corazón de qué se trata el perdón. Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, que dicen así: Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame todo lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado,
le increpó: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Descubrimos el mismo concepto que hemos venido descubriendo durante toda esta enseñanza. Debemos perdonar como hemos sido perdonados. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados. La maestría de Jesús al contar historias como esta es que esas historias que Jesús contaba no solamente apelaban a nuestra mente, sino que tocan nuestro corazón y nos hacen reaccionar, a veces con ira, con enojo, y uno siente enojo también con este hombre. Mire, esta historia, aparte del rey, del señor de estos dos hombres, menciona a esas dos personas, dos siervos de este rey. Ambos tenían deudas, pero uno debía mucho dinero. Otro debía, pero debía poco. Y el que debe mucho no tiene manera alguna de pagar toda esa cantidad de oro que le debe a su rey. Y por tal razón pierde todo, pierde su familia, pierde sus hijos, pierde sus posesiones, pierde su libertad. Pero el hombre suplica, se postra. Versículo 27 dice: el Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Cuando el rey ve a este hombre humillado, de rodillas, suplicando misericordia, pidiéndole que tenga paciencia, diciéndole que él va a pagarle. Ahora el rey sabe que ese hombre no tiene nunca cómo pagar todo lo que debe, pero es movido a misericordia y le perdona y lo deja en libertad. Y allí entra en escena el segundo hombre, el que debía poco. Lo que resalta a Jesús es la actitud y la acción del hombre que había sido perdonado mucho, porque este hombre había disfrutado de la gracia de Dios, había experimentado la gracia de ser perdonado muchísimo, pero no actúa de la misma manera. Fue implacable, toma a su consiervo por el cuello y lo estrangula, lo está ahorcando y exigiéndole que pague lo poco que le debía. Y el hombre que está siendo allí asfixiado se postra y también le suplica, y es más, Jesús hace énfasis que usa las mismas palabras que hace un momento ha usado este siervo malvado. Usa las mismas palabras: ten misericordia, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Pero el hombre es implacable y le exige que le pague y lo hace meter a la cárcel, no le perdona. Al enterarse, el rey reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Versículo 32, siervo malvado, le increpó: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Perdonen porque han sido perdonados. Perdonen como han sido perdonados. La enseñanza de Jesús termina con esa claridad. Nosotros, como seguidores de Jesús, somos llamados a perdonar porque hemos sido perdonados. Y somos llamados a perdonar como hemos sido perdonados por Jesús. Y el versículo 35 cierra la historia que cuenta Jesús diciendo: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdone de corazón. Es decir, perdone con sinceridad. El llamado de Jesús a perdonar es ineludible para nosotros los seguidores de Él. No podemos darnos el lujo de escoger perdonar o no perdonar. Si hemos decidido seguir a Jesús, si elegimos seguir a Jesús, elegimos el perdón. Mire, estamos viviendo en uno de los países más violentos, más crueles, más llenos de venganza, más llenos de muerte del mundo.
Y lo triste es que en este país, con todo ese dolor, ese odio, esa venganza que está por toda parte, muchos que se llaman cristianos fomentan ese odio, esa sed de venganza. No son hacedores de paz. Seguimos a Jesús. Yo no me canso de decirlo, es que si nosotros decidimos seguir a Jesús, Él nos sigue recordando esta extraña verdad de su reino, ese extraño postulado, ese extraño principio fundamental del reino de Dios que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados, es decir, dichosos, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted no es hijo de Dios porque cargue una Biblia, usted no es hijo de Dios porque vaya a una iglesia, usted no es hijo de Dios porque ore mucho, usted no es un hijo de Dios porque ponga una camiseta que diga que es cristiano. Según la Biblia, usted es hijo de Dios porque usted es un hacedor de paz, un pacificador, y el perdón es el camino hacia la pacificación. Y por eso, qué extraña religión es la fe cristiana, porque nos enseña cosas como esta, que van en contravía de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra cultura social, al menos en Colombia, es buscar la venganza, buscar la revancha. El que me la hace, me la paga. Pero Jesús, al que seguimos, nos dice que somos bienaventurados, dichosos, si somos hacedores de paz. ¿En qué extraña religión hemos convertido el camino de Jesús? Que leemos esta verdad del perdón. ¿Qué extraña religión es el camino de Jesús? Que seguimos a quien nos enseña esa extraña verdad y nos dio el ejemplo de vivir esa extraña verdad. Pero nosotros, sus seguidores, hacemos todo lo contrario. Entonces, ¿somos o no somos seguidores de Jesús? Si yo me niego a perdonar, ¿puedo decir que soy un seguidor de Jesús? Si me niego a ser un pacificador, si me niego a buscar la reconciliación, ¿puedo decir que soy un seguidor de Jesús? Este es el desafío, el reto que surge de esta enseñanza de hoy. Elijo el camino del perdón porque este es el camino de Jesús. Perdonaré como Jesús me ha perdonado, sin merecerlo, sin limitaciones, por pura gracia. Así ayudaré a sanar este mundo de su peor enfermedad, el odio. Ese es el reto para hoy. Y yo le pido que lo acepte, porque este es el reto que más está necesitando nuestro país, el reto del perdón. Y los que hemos decidido seguir a Jesús, estamos llamados a mostrar el ejemplo del perdón. Solamente a través de la iglesia, este país, este mundo, conocerá cómo se perdona en verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por perdonarnos. Gracias por perdonarnos en forma ilimitada, por pura gracia, sin merecerlo. Gracias por tomar la iniciativa del perdón hacia nosotros, sin ni siquiera nosotros buscarlo. Gracias porque nos enseñas y nos das el ejemplo del perdón. Señor, este mundo y en especial este país en el cual vivimos necesita descubrir la gracia del perdón, la maravilla que es el perdón, la reconciliación. Y ayúdanos a nosotros como seguidores de Jesús a mostrar cómo es el perdón, a dejar de vivir una religión tan extraña como la que hemos vivido, una religión que dice seguir al príncipe de paz, pero busca la venganza, busca hacer todo lo contrario a lo que tú nos has enseñado. Por favor, inclina nuestro corazón hacia ti, un Dios perdonador y misericordioso. Ayúdanos a vivir como tú lo has enseñado, como nos has mostrado tu ejemplo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y déjenme dejarle una pregunta final para ustedes.
Bien, mis hermanos, muchas gracias. Esperamos que pasen un lindo día. Si Dios quiere, mañana a las 6:30 de la tarde tendremos nuestra bitácora. Dialogaremos más sobre esta enseñanza de hoy. Y si Dios quiere, el próximo fin de semana vamos a recuperar nuestras reuniones presenciales, obviamente siguiendo todos los protocolos de bioseguridad que estamos teniendo en estos ensayos, y usted siempre será bienvenido a nuestra familia. Dios les bendiga.